domingo ya, gracias a Dios, tuve una semana de descanso, digamos descanso entre comillas, ¿ya? Tratando de avanzar algunas cosas. Así que aquí estamos ya de vuelta, Dios mediante, con más ganas de avanzar, de seguir, y la idea es seguir avanzando con nuestro estudio de ¿cómo se llama? Armonía de los evangelios. Es interesante notar que ya este instante hemos avanzado ya gran parte de lo que es el inicio de la vida del Señor Jesucristo, empezando por lo que es su encarnación. ¿Se acuerdan? Después el anuncio del ángel hacia Zacarías, etcétera, etcétera. De ahí para adelante. Estamos ya en el capítulo 2 de Mateo, donde ya hemos visto de alguna forma cómo el Señor ha guiado la vida de José y su familia concerniente a este pequeño niño que nació en Belén. Ahora, una cosa interesante notar, querido, y quiero tomar reflexión obviamente de todo lo que hemos dicho, y cómo el Señor ha guiado cada cosa o cada circunstancia de la vida del Señor desde sus inicios a que se cumplan las Escrituras, de lo que de Él decían. Y de eso podemos estar seguros, queridos, que el Señor controla la historia. Él controla la historia, querido. Todos los acontecimientos están bajo su poder, bajo su control. Y si hay algo a veces que nos puede causar un poco de temor de las cosas que pueden pasar en el futuro, déjame darte algo de aliento. Dios sabe las cosas, querido. Y ahí hay que descansar, en que el Señor sabe lo que hace mejor que uno mismo. Y permite cosas o circunstancias en nuestras vidas para formar más de Cristo en nosotros. ¿En qué manera, en qué forma? No tengo idea. Solo sé que Él va a formar más y más de Cristo en nosotros a tal punto hasta que seamos semejantes a la gloria suya. Y eso no va a ser aquí, sino en la eternidad. Mientras tanto, vamos conformándonos a la imagen del Señor día a día, como dice el apóstol Pablo. Y también, obviamente, ver cómo el Señor sigue obrando en nosotros. Así que en Mateo capítulo 2 vamos a retomar ahí sobre la matanza de los niños. Dice ahí en Mateo capítulo 2, verso 12: Después que partieron ellos, que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Verso 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Es interesante notar que Mateo lo que hace es siempre tratar de respaldar lo que dice o los acontecimientos de la vida del Señor con las profecías, básicamente con lo que dijeron los profetas. Ahora, Jeremías es uno de los profetas que cubrió gran parte de la historia de Israel. De hecho, aproximadamente cubrió unos 50 años. Tuvo unos 50 años de ministerio, siendo un muchacho. Muchas personas cuando leen Jeremías dicen: debe haber sido, no sé, un adulto, maduro, 40 años, ¿no, querido? Jeremías era un muchacho, más o menos 20 años. Empezó su ministerio. Y dice, en realidad es bastante joven, sí, a esa edad, más o menos. Algunos dicen un poquito menos, un poquito más, pero esa es la idea, más o menos jovencito. Y siendo un muchacho y también sacerdote, tuvo que ver la disciplina de Dios sobre la nación con mano fuerte. Tuvo que ver cómo Dios disciplinó a la nación de Israel demasiado duro por el pecado de la nación. De hecho, ya para el año 626, Nabopolassar toma lo que es Babilonia, la conquista, mientras que por otro lado Asur cae ante los medos en el 614. O sea, en todo el contexto de Jeremías hay una conquista de tierras de allá y para acá, entre los babilonios, los medos, que después se juntan con los persas, ¿ya? Y así empieza la conquista de las naciones. Y en medio de eso está Israel. Entonces imagínense, ya en el año 626, como les dije, Nabopolassar toma Babilonia. Por otro lado tenemos Asur, que cae ante los medos en el 614 y se establece una alianza entre los medos y los persas. Ahí, en el mismo 614 se establece, en el 612 se establece una alianza entre los medos y los persas. Mientras que por otro lado los asirios invaden Harán y la conquistan hasta cierto punto, pero los babilonios ganan la batalla.
Se meten los babilonios ahí, hasta ahí llegaron los asirios en este caso, y ya en el año 605 muere uno de los reyes más importantes de la nación de Israel, diría uno de los más destacados, y creo que la gran mayoría que ha leído por lo menos algo de los reyes de Israel lo va a reconocer, que es Josías, el gran rey Josías, uno de los reyes más piadosos que tuvo la nación, que murió en manos de Necao, emperador de Egipto. Pues imagínense, tenemos por un lado batallas, y tenemos a este rey Josías que muere en manos de Necao, y en el 609, básicamente en el 609, obviamente cae Egipto bajo la mano de Babilonia. Entonces los babilonios empiezan a conquistar más y más, hasta que llegan a Jerusalén en el 609, y ahí ya empieza la masacre en Babilonia, en Israel. Se dice que en el 609 fue el primer grupo que se fue, en realidad es histórico, el primer grupo que se fue de cautiverio fueron en el 609, que fueron gran parte de la nación de Israel, dentro de los cuales había un jovencito, que tenemos uno de sus libros, llamado Daniel. Y ahí está Daniel, cuando leen Daniel cubre gran parte de la historia también, pero él salió de su nación en el 609 bajo el gobierno babilonio y después del gobierno medo-persa. Entonces, todo eso, básicamente, todo este trajín de guerras, de conquistas y de disciplina tuvo que vivir Jeremías. Como mismo tiempo tuvo que lidiar, querido, con el pecado de su pueblo y hablarles del juicio de Dios sobre ellos una y otra vez, a tal manera que por eso muchos autores le llaman a Jeremías el profeta llorón. Y creo que es bastante bien puesto el nombre, porque van a ver al hombre, a este muchacho adulto, la masacre que hacen con su nación, literal. Si has leído las Lamentaciones, o el libro de Lamentaciones de Jeremías, vas a notar que él vio cómo mataban a los bebés, cómo mataban a los adultos, a los ancianos, hacían literalmente una masacre. Él tuvo que ver todo eso, todo, de principio a fin. Entonces, al ver eso, sin duda, como un hombre que ama a su nación no va a llorar, al ver las circunstancias que llevó a la nación su pecado, como Dios diciéndoles una y otra vez, cambien, arrepiéntanse, no se volvieron. Y lo que hace Jeremías es tratar de decir a la nación, no hagan eso, Dios quiere otra cosa, y no tomaron en cuenta a Jeremías, y lloró muchas veces por la nación, por eso se le llama así, el profeta llorón, por el lamento que tenía por el pecado de la nación hacia Dios y también por las consecuencias de ese pecado. Entonces, fíjese que es interesante que Mateo cita a este profeta Jeremías, cuando dice en el verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Entonces ahí está, va a establecer una fuente, su fuente es Jeremías, y ahí está. Obviamente Mateo utiliza las escrituras para marcar o dejar registrado lo que acaba de ocurrir en cuanto a la masacre que pasó en Belén. ¿Se acuerdan? Recién vimos que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Masacre. Literal. Y él al ver eso, o Mateo al registrar esa masacre, se acuerda, guiado por el Espíritu Santo, de esto que dice Jeremías. En Jeremías capítulo 31, verso 15. Dice ahí en ese texto, en Jeremías dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y Mateo, tomando eso mismo que dice Jeremías, lo cita. Y obviamente la pregunta es, ¿por qué lo cita? ¿Cierto? O cómo es que Mateo está utilizando este acontecimiento que relata Jeremías en su libro para después él ocuparlo. ¿Qué está pensando Mateo? ¿Cómo lo está utilizando? Obviamente, para contestar esa pregunta tenemos que irnos a Jeremías y entender un poco el contexto de Jeremías. Así que si tienen su Biblia ahí, vamos a Jeremías, a un poco a estudiar ahí Jeremías capítulo 31, verso 15.
Jeremías capítulo 31, verso 15. Dice así: así ha dicho Jehová, vos oídan Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel y lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Verso 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Ahora, ¿se acuerdan de que les dije que estaban conquistando alrededor? Y Jeremías está en ese periodo en que la nación de Israel empieza a ser cautiva por Babilonia y se van. Entonces, aparte de ver la masacre, tiene que ver cómo muchos de ellos que fueron conquistados se tuvieron que ir de su tierra, de la tierra prometida, como dije, por tema del pecado de la nación. Y la pregunta es ¿a qué se refieren? En este caso Mateo. Bueno, vamos a empezar a ver un poco acá. Dice, Juan, Jeremías, dice acá, vos oirán Ramá. Ahora, Ramá era un pueblo ubicado a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén, ¿ya? Y que fue utilizado como un punto de encuentro de los cautivos israelitas que posteriormente eran llevados a Babilonia. Digamos, en términos chilenos, eran el reclusorio. Yo los conquisto, los traslado a ese punto, los junto a todos y me los llevo. Entonces, el punto de encuentro donde todos los israelitas iban a parar después que eran conquistados, masacrados, y los que quedaban con vida, ¿dónde llevaban? Ramá. Era el lugar transitorio donde la nación pasaba. De hecho, en Jeremías 41 hace alusión a eso. Y en este punto era donde pasaba lo que Jeremías registró como llanto y lloro amargo. ¿Por qué? Porque eso pasó, querido. Imagínate a mujeres, a padres, adultos, llorar. ¿Cómo matan a tus hijos? Llorar como en realidad lo matan delante de tus ojos, sin piedad. Entonces eso en realidad conmovió a la nación de Israel. Fíjate que cuando dice llanto y lloro amargo, es la idea que en realidad es tan fuerte el dolor. Lo único que te queda es llorar. Y saber que eso fue apenas saber una cosa, llorar por las consecuencias y saber que todo eso vino por no obedecer a Dios. Entonces, en mi mente, Ramá fue el punto de encuentro de aquellos que estaban ahí. Ahora, Raquel, ¿quién es Raquel? ¿Han escuchado en la Biblia a alguien que se llama Raquel? Sí. ¿Quién es? La esposa de Isaac. Ay, ¿no? No, no es la esposa de Isaac. De Jacob. Exacto. De Por ahí Jacob. Estaba cerca. Correcto, estaba cerca. Raquel, obviamente, era la esposa de Jacob, ¿ya? Y obviamente que era madre de José y de Benjamín. La tribu de José y de Benjamín era parte del reino del sur. Deben recordar que en 931 la nación de Israel se divide en dos grupos. Los reinos del norte, todos, no digamos que eran piadosos, eran todos malos. Pero no hubo ni un rey bueno en el norte. Y en el reino del sur. Y ahí estaban ellos. Era Benjamín, ya, junto con José, que se fueron para el sur. Donde hubieran de vez en cuando algunos reyes buenos. Entonces, cuando habla de Raquel, tiene que entender que de alguna forma lo que hace Jeremías es tomar a Raquel como una figura. De hecho, ¿se acuerdan que Raquel cuando quiere tener hijos no pudo? ¿Y qué le dijo a Jacob? ¿Se acuerdan? Dame hijos, o si no, ¿qué? Me muero. De alguna forma el llanto, el reclamo era ese, Señor, que dame hijos, quiero tener hijos, si no me voy a morir. Y ahí Jacob le dice, oye, que soy yo, ¿te acaso para impedirte el vientre? ¿Qué te pasa? De alguna forma el clamor de Raquel era por sus hijos, y aquí tenemos a sus hijos,
José y Benjamín, literalmente masacrados, y luego José y Benjamín como término general, ya como los padres de la nación, masacrados literalmente por los babilonios. De esta manera lo que hace Jeremías al ocupar a Raquel es tomarla como una figura representativa de las madres judías, ya que perdieron a sus hijos en Israel. Y de igual manera lo hace Mateo en este caso. Lo que hace Mateo es, mira, Jeremías ocupó a Raquel como la figura, la madre representativa de donde vienen todos los hijos, que llora por ellos. Ese llanto de dolor incesante por perder a sus hijos. Imagínate, si pedía a gritos a Jacob, dame hijos, imagínate perderlos, después de tenerlos. Esta es la idea. La idea de Jeremías es decir, mira, tal fue el llanto de la nación que ocupa a Raquel, como dije, como esta figura representativa, diciendo, mira, todas las madres de Israel lloraron, gritaron por sus hijos muertos, por sus esposos. Y de igual manera pasó en él. Lo que hace Mateo es ocupar la misma forma que Jeremías lo hace para dar a conocer el lamento de las madres por la masacre cometida en Belén. Literal. Pues imagínate que una madre tenga un niño de 2 meses, 3 meses, te la quiten de los brazos y te maten al niño enfrente tuyo. ¿Qué haces? Llorar y gritar, ¿qué más vas a hacer? Morirte, querer morirte, pero no te van a matar porque tú no eres el tema de los niños. Entonces, esa es la idea porque Mateo ocupa a Jeremías, ocupando a este hombre como una forma representativa para decir, mira, así como pasó en ese tiempo con las madres que perdieron a sus hijos por los babilonios, así también en Belén las madres gritaron de dolor al ver a sus hijos abiertos literalmente por la navaja. Entonces, obviamente eso movió el corazón de las madres y lo que hace Mateo es registrar básicamente de forma viva el acontecimiento de ese caso. Ahora, aunque esto fue un momento que produjo un profundo dolor sobre Raquel, comillas, de una forma representativa, también vemos la esperanza que el Señor le da a la nación. Fíjate, cuando lees el versículo de Jeremías capítulo 31, versos 16 y 17, dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay, o sea, paga. Yo voy a pagar. Hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Qué les dice? A pesar de tu llanto, yo los voy a traer de vuelta. Van a volver a su tierra. No me he olvidado de ustedes. En otras palabras, un día Israel, querido, volverá a ser, va a volver a tener su tierra, toda su tierra. No el pedazo de tierra que tiene nada, toda su tierra. Van a dejar de ser cautivos del pecado y un día todo Israel será salvo. Van a ser salvos. Ya no va a haber no más llanto, ni dolor, ni sufrimiento para la nación. Queridos, hay una nación que ha sufrido y que ha permanecido, y es Israel. La nación, queridos, ahí ve las páginas de ellos, han sufrido un montón. E incluso por el solo hecho de ser israelitas, muchos les tienen odio por ser israelitas. No porque hayan hecho algo malo, por ser solamente israelitas. Querido, la nación de Israel, un día, gracias a Dios, va a volver a su tierra, va a tener toda su tierra, van a tener un rey que los guiará y van a tener lo que Dios les prometió una vez y para siempre, y se acabó. Y eso es bueno, porque si bien hay llanto, y hubo llanto, y habrá llanto, Dios promete un día decir, ya se acabó el llanto. Ya no hay más. Entonces, obviamente, la vez anterior estuvimos hablando
de una huida esperada. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de la masacre o de estos huida que tuvo José junto a su familia. Le pusimos en nuestro primer punto una huida esperada y después una muerte anunciada. ¿Por qué? Obviamente había sido anunciada por Ángel que Herodes obviamente iría a matar al niño. Y nos toca ver nuestro último punto, que es una vuelta esperada, y en realidad era esperada por José y por su familia, que es un texto que nos corresponde ahora. Verso 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Después de la muerte de Herodes, querido, José podría volver a su ciudad. Recuérdense que Nazaret era la ciudad de ellos, ¿ya? Y podría volver a su ciudad sabiendo que la integridad del Señor estaría a salvo. Y es bueno. De hecho, el historiador Flavio Josefo nos relata el tipo de muerte que tuvo Herodes. Mira lo que dice él. Hablando de Herodes, dice: murió de esto, entrañas ulceradas, órganos podridos y llenos de gusanos. Así murió Herodes. No sé si te anima mucho eso, pero así murió. Si has sentido un poco de dolor, imagínate ser comido por gusanos mientras estás con vida. Ahora, en ese tiempo no había los tratamientos que hay actual, ¿cierto? Ya te lo sacamos y hay medicamentos. No, fíjate, no hay eso, no existe. De hecho, fíjate, por eso dice: murió de esto, entrañas ulceradas, órganos podridos y llenos de gusanos, constantes convulsiones, aliento fétido, y ni medicamentos ni baños calientes lo pudieron recobrar. O sea, no había forma. Si has visto una muerte, yo creo que este tipo de muerte es una muerte lenta, dolorosa y no muy grata. ¿Sabes que te están comiendo los gusanos por dentro? Y mira, imagínate, hay un hoyito y un gusano de... No sé si la anima, pero... Bueno, esa fue la muerte de Herodes. Lo que nos dice lo terrible de su enfermedad y de su muerte lenta y dolorosa. Pero de hecho, si pensamos en cómo era este hombre, fíjate, incluso 5 días antes de morir, si se recuerdan cómo era Herodes, se acuerdan que estaba dispuesto a matar a toda su familia. Los datos históricos dicen que 5 días antes de morir pide permiso a Roma para ejecutar a otro de sus hijos, llamados Antípatro, por las intrigas que él tenía en contra de su padre. O sea, ¿qué quería hacer? Antes de morirme yo, te mueres tú. Entonces, obviamente, al pensar en la forma de su muerte, bien podríamos pensar, bueno, es justo que se haya muerto así, si el hombre era malo, hermano, con ganas. O sea, incluso en el hecho de su muerte, querer matar a su hijo. No importa, se muere primero. En la vida de Herodes. Entonces, en esas circunstancias, por eso dice el texto, después de muerte de Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ahora, no debemos extrañarnos, queridos, de que esto ocurre con José, debido a que obviamente durante el relato, más de una vez, vemos que el ángel Gabriel va y le dice a José: hace esto, hace esto, hace esto. Entonces, que te parezca una vez más, yo creo que ya para José era normal, diríamos, dentro del marco del contexto de ellos, ya, tengo algo que quiere decirme el Señor. Entonces, para él ya era algo normal, que él, bajo la guía del Señor, en este caso, que le dijo el ángel, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y ve a esta tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahora, fíjate interesantemente, hasta aquí solo hemos visto a Herodes en su búsqueda insaciable del Mesías con el propósito de matarle, ¿cierto? Todo el rato dice: Herodes, Herodes, Herodes. Pero querido, no era solo Herodes. No era solo Herodes. De hecho, a Mateo nos dice que Herodes no era el único que buscaba con esta intención. De hecho, si leemos bien el texto, dice el mensaje, básicamente del ángel a José, dice: han muerto los que procuraban. Plural. Herodes no era el único. ¿Ya? O los que buscaban la muerte del niño. Y como dije, la palabra ahí, procurar, no está en singular, está en plural. Herodes, querido, no era el único con este sentido de querer matar al Mesías, o que lo buscaba con ese fin, sino que era el que lo hacía con más vehemencia e intensidad. Siempre hay uno que destaca, y Herodes destacaba por lejos.
pero no era el único que se veía hambriento de poder. Y al saber de este Mesías de Israel que iba a conquistar el mundo, ¿tú crees que los demás no iban a reaccionar? Van a reaccionar. Querido, cuando la gente se topa con el Mesías, y lo digo en el contexto nuestro, van a reaccionar, sea para bien o sea para mal. Cuando tú les prediques el Evangelio, van a reaccionar, sea para bien o sea para mal. Pero van a reaccionar, no van a ser neutros. Cuando la gente te dice, no, lo voy a pensar, ya dijo que no le interesa. Porque eso de pensar, sea molesto. Cuando éramos queridos diríamos, no, si lo voy a pensar, no lo pensamos. En realidad era para sacar salir rápido del tema, ¿cierto? Y ya no se lo va a pensar, no, sí, está bueno, ya. Y después pescáis un folletito, lo guardáis en el pantalón, y después todo arrugado, y lo botáis a dónde? Basura, ahí quedó. No lo pensaste, era para salir, entonces literalmente le estás diciendo que no a Dios. Entonces siempre hay una reacción, o positiva o negativa, no hay neutros, queridos. Y el caso acá vemos que en realidad, en el caso de estos gobernantes, el hecho de saber de un Mesías produjo una reacción negativa. En este caso querían matarlo. Y Herodes, como dije, era el que lo hacía con mayor intensidad, pero no era el único. Por otro lado, si vemos la instrucción de nuevo del ángel, no le dice vayan a esta ciudad o a esta otra ciudad, no, dice vaya, sale, vuelve a Israel. La pregunta típica que siempre hacemos nosotros, ya, ¿qué parte? Únese a Israel, ya. Bueno, ¿para qué parte? De Israel, no dice ninguna parte en particular. Ya, entonces, obviamente la instrucción del ángel era levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, lo cual es bastante abierta el mandato, no dice en qué ciudad particular. Entonces, ¿qué hizo José? Entonces dice el texto, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahora, como ya he mencionado, querido, en algunas ocasiones, lo poco que tenemos acerca de José, porque no es mucho, digamos, no es tan extenso como otros personajes de la Biblia, lo poco que tenemos en las escrituras de este hombre nos permite ver el hombre piadoso que es José. Empezando desde el que aparece en la historia, por lo menos en las escrituras vemos a un hombre gracioso. Vemos a un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Estaba dispuesto incluso en contra de las propias circunstancias y su contexto. Quería hacer la voluntad de Dios. Incluso pensando en dejar a su esposa secretamente. Quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos a José, vemos a un hombre con esa intención, y esa es otra de las ocasiones en donde, obviamente en obediencia al mensaje de Dios, vuelve a su tierra. No lo pone en duda. Si te fijas, José dando pasos y pasos, mientras obviamente el Señor obra en la vida de José y de su familia. Ahora, algo interesante, querido, que quiero mencionarte, tiene que ver con eso. Que José no sabía todas las circunstancias. No tenía idea. Y es algo que tampoco tenemos idea nosotros. José era un hombre igual que todos. Tenía sus temores, tenía sus luchas, tenía sus pecados, pero aún así estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces eso nos pone en alerta a nosotros como hombres modernos de alguna forma, porque si este hombre, teniendo menos Biblia, literal, porque viene solamente el Antiguo Testamento, estaba dispuesto a ser obediente a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos todo el mensaje de Dios? Tenemos todo. Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que pensemos, lo tenemos ahí en las Escrituras. Entonces, eso debe motivarnos, que si este hombre, teniendo lo que tenía, era obediente, cuánto más nosotros en saber lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Ahora, fíjate lo que pasó ahí en el verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Ahora, ¿por qué tuvo temor de ir allá? Bueno, Arquelao fue hijo de Herodes el Grande con una mujer samaritana llamada Maltaque, y fue etnarca de Judea, Idumea y Samaria.
Y al igual que su padre, gozaba de una fama similar. Como dice, de tal palo de la tía, el hijo no se quedaba atrás. Era parecido al papito. Súper tierno, en este caso. De hecho, se cuenta que en una Pascua donde empezaron una insurrección por parte de la nación de Israel, obviamente no fueron todos, pero sí fue un pequeño grupo, Arquelao mató a 3.000 judíos, muchos de los cuales no tenían nada que ver con la insurrección. Imagínate escuchar, no, si vamos para allá, ¿quién reina? Arquelao. Ya, no hay otro lado. Para cualquier persona judía que sabía que Arquelao reinaba, estaba bajo su control Judea y Idumea de Samaria, era peligroso. Sabían cómo era. Sabían qué hombre era. Entonces, obviamente, José, al saber, como dice ahí, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de lo de su padre, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Obvio, si el papá era malo, este va por la misma, o sea, es capaz de matarnos, de arrasar. Ya lo vimos. Por lo tanto, obviamente, para un judío estar en el distrito de Arquelao era como meterse literalmente en la boca del león. Y cualquier persona que tendría eso, si no, a lo mejor no hay otro lado más seguro. Obviamente, eso era lo que produjo que José tuviera temor de ir allá. Entonces, fíjate qué pasa. Pero, contraste. Pero, avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. ¿Quién le avisó? El ángel, ¿verdad? Ahora, con esto quiero que notemos algo, querido, que ha ocurrido en todo lo que hemos estado estudiando, y es que la narrativa en donde José avanza como líder de la familia nos muestra cómo Dios guía a la familia a través de las circunstancias y la historia por un hombre, José. Fíjate que siempre dice José, hace esto. José, saca a la familia. José, anda para allá. ¿Qué hace José? Pesca dos y va, hace, mueve. Entonces, en estricto rigor, vemos un patrón que es interesante notar, querido, que es el hombre es la cabeza de la familia. Y eso lo vemos desde Génesis. Y Dios lo respeta. No es que cambie, sino ahora no aburrir al hombre, vamos a tratar con las mujeres. No, dice, ok, yo trato con los hombres. ¿Cuándo trata con las mujeres? Cuando los hombres, en buen chileno, no se ponen los pantalones y dicen, ok, no quieren ponerse los pantalones, levanta una mujer. Para que les dé vergüenza. Como ustedes no reaccionan, levanta una mujer. Y lo vemos en la historia de Israel que pasó. ¿Se acuerdan qué caso tenemos en la Biblia de una mujer que era profetisa? Débora. Y no digamos que todos dicen, ¡ay, qué lindo el ejemplo! No, querido, si en el contexto era muy lindo. Dios tuvo que levantar a una mujer porque los hombres no tenían los pantalones bien puestos. Hasta el punto, ¿se acuerdan que Dios le dijo al hombre, ve para allá y va a conquistar la tierra? No voy a ver si Débora no va conmigo. Era cobarde, va encima. Ya, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Y qué le dijo Débora? Bueno, entonces, no, la gloria no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Va a decirle para que te avergüences, así, por no creerle a Dios. Querido, Dios trata con los hombres. El líder de la casa es el hombre. ¿Con quién va a tratar Dios? Con el hombre, particularmente. Si el hombre no quiere hacer su labor, Dios va a tratar con tu esposa. ¿Es ok? Pero después tú asumes las consecuencias. El hombre tiene que asumirlas. Porque tú eres mandado por Dios a ser líder de tu casa. Y aquí vemos un hombre que era líder. Como te dije, fíjate, la única vez que se le apareció al ángel a María fue para decirle, vas a concebir del Espíritu Santo y quédate ahí. Después todas las veces empieza ¿qué? Con José, haz esto, muévete para allá, haz esto acá. Entonces, obviamente, la narrativa avanza como a José como líder de la familia, y eso obviamente esa es parte de la labor del hombre de la casa, querido. El hombre de la casa no es el que manda, es el que sirve, y particularmente el que es un siervo en su casa. Ayuda. Y es parte importante, querido, entender que Dios va a demandar de nosotros nuestra mayordomía cuando estemos en su presencia. ¿Qué hiciste con lo que te di? No va a decir, Señor, la mujer que me diste. Ese, como dice, chiste repetido sale podrido. No.
No vengáis con ese chiste. ¿Qué hiciste con lo que tenías? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Los criaste como yo te dije que los tenías que criar? Ah, no tenía idea que tenía que criar. ¿Cómo se crían? Querido, Dios nos pone a nosotros como responsables. Acá tenemos un hombre que entendía su labor y al mismo tiempo entendía que él era la pieza clave donde Dios estaba guiando a la familia. José lo hace bajo, obviamente, la guía divina. Ahora notemos algo también acerca de la guía de Dios. A José siempre fue por medio de su palabra y en esta ocasión en su contexto por la revelación en sueños de un ángel. Siempre fue así. Lo que nos dice que la fe, querido, no es una fe estática. Hoy en la actualidad hay un serio problema con el concepto de la fe en las iglesias. Y es que la iglesia muchas veces entiende la fe como una fe estática. Te voy a explicar a qué me refiero con una fe estática. Ya. Y básicamente te lo voy a explicar primero con el ejemplo de José y después con algunos ejemplos prácticos. Ya, entonces, la fe no es una fe estática. Si te fijas, José lo que hace cada vez que el ángel se movía o que él se movía, Dios aparecía. O sea, no, ándate para allá. Aquí vimos en este caso, ¿se acuerdan? Vemos que José salió de Egipto, ¿verdad? Pero dice que parece que mientras iba, oyó que Arquelao reinaba y ¿qué hizo? Tuvo temor. ¿Y qué pasó? Apareció el ángel de nuevo. Dice, hey, no, ándate para allá. Ok, y avanza. Esa es la fe de José. No es una fe estática. Y cuando hago la estática, no es una fe que se queda quieta sin hacer nada. Ya siempre fue guiado por Dios mientras también avanzaba José. Lo que nos dice que la fe, como dije, no es estática. Muchos de los creyentes en la actualidad piensan de la fe como una fe estática, que no se mueve, que no busca, que no estudia, pero quiere que Dios lo guíe. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, una persona puede no tener un trabajo y pedirte a ti como hermano o a la congregación, hermano, no tengo trabajo, estoy críticamente mal, económicamente mal, estoy mal por todos lados y necesito un trabajo. ¿Y qué le decimos nosotros? Sí, hermano, vamos a orar por ti para que el Señor te dé un trabajo. Pero si el hermano no sale a buscar trabajo, ¿podrá la fe salvarle? Querido, esas cosas no funcionan así. Esa es una fe estática. Lo mismo pasa con un hermano que puede estar luchando con tal o cual pecado y decir, hermano, no estoy luchando con este pecado, lucho todos los días, me complica, me duele porque lucho y no pasa nada. Pero ¿pueden orar por mí? Sí, hermano, vamos a orar por ti, vamos a orar para que el Señor te ayude a vencer tu pecado. Pero si tú no te corres del pecado, ¿cómo vas a vencer? Si no ocupas las herramientas que el Señor te da, ¿cómo vas a vencer? Por arte de magia. Querido, la fe no se mueve así. Podríamos como congregación orar, Señor, manda más gente a la iglesia, que el Señor salve personas, sí, pero si no predicas el evangelio, ¿cómo se salvan? ¿Entiendes? Esa es la fe estática. Y que en la realidad hay muchos así. Muchos dicen, pucha, no estoy creciendo, pero estás leyendo, no. ¿Cómo quieres crecer? Me siento mal porque no sé, veo como que siento que Dios no me oye, pero oye, si no tienes vida con Dios, ¿cómo quieres saber que Dios te oye? Dios te oye, pero muévete, lee, estudia, medita, ora. Ah, se hace eso. Se supone que es obvio. Querido, la iglesia tiene una crisis de falta de fe. Y es porque tiene un concepto equivocado de fe. La fe que mueve, querido, la fe nunca ha sido una fe estática. La fe es una fe que actúa, confiando en que Dios va a obrar en nuestra vida. Por eso haz lo que hacemos. Por eso nos movemos. Y para terminar, te pongo un ejemplo de Santiago. Santiago dice que si tú ves a un hermano tener necesidad y le dice, calentaos y saciados, buen chileno, voy a orar por ti. ¿De qué le sirve? Dime tú, ¿de qué le sirve? Tú, el espiritualoide va a decir, no, si le sirve, sí, pero si tú tienes para darle un fideo, toma un fideo, dáselo.
¿Cuál es el problema? Eso es fe. Eso es fe práctica. Y José entendía el concepto muy bien. José caminaba y sabía que Dios lo estaba guiando. Y cuando tuvo miedo o algo, sabía que Dios le iba a decir algo. Y ahí tenemos el caso. Le dijo, ándate para allá, haz esto acá, muévete para allá. Querido, la fe no es una fe que ora y dice, Señor, que venga el ángel Miguel, a Gabriel y todos los ángeles que tengáis para que me muevan a mí. Dios dice, pero si ya te he dicho una y otra vez y no quieres moverte, ¿qué más quieres? ¿Y cuándo me dijiste? Querido, el problema de la iglesia de la actualidad es que no entiende la fe. O la entiende mal. La fe, querido, es algo que vemos todos los días. Todos los días actuamos y vivimos por fe. Y el problema es que aún así pensamos que la fe es así como les mencioné. Como que yo oro y casi prácticamente no tengo que hacer nada. No, querido, tienes que actuar y confiar en que el Señor va a orar. Y si te cierra la puerta, bueno, gracias Señor, vamos por otro lado. ¿Qué quieres tú? Sigo orando. Y mientras oro, sigo moviéndome. Querido, Dios nunca utilizó gente, diríamos, espiritualmente vaga. Fíjate que a todos los que Dios llamó siempre estaban haciendo algo. Siempre. A Pedro lo llamó ¿de dónde? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Haciendo su labor. Como cualquier otro hombre. Y al mismo tiempo entendiendo cuál es su labor como esposo, como sacerdote de casa. Así lo llamó. Lo mismo pasó con Juan, lo mismo pasó con Mateo, con todos pasó igual. ¿Por qué? Querido, Dios no llama a gente espiritualmente paga. Hay gente que necesita y sabe que necesita de Él y que en realidad van a obrar para que el Señor obre en sus vidas. Vamos a ver Mateo, ¿cierto? Publicano. Ahí estaba contando sus moneditas hasta que apareció el Salvador y dice, aquí está, listo. Dice que ese día fue a su casa, Señor, si debo algo a alguien, lo devuelvo, no me interesa. Fe práctica. Querido, la fe, vuelvo a decirte, no es algo estático. Si estás pensando que la fe es así, estás equivocado. La fe no es así. La fe se mueve. Y si te cierran la puerta, gracias a Dios. ¿Para dónde vamos ahora? Y te puedo seguir citando textos y textos y pasajes de personajes de la Biblia que hicieron exactamente lo mismo. Pablo es uno también de los destacados. Cuando quiso ir a una ciudad, dice la Biblia que el Espíritu se lo prohibió. ¿Y qué hizo? Pues ya me quedo aquí sentado esperando que me diga manda. No. ¿Vamos para allá? No. ¿Vamos para allá? Sí, ahí sí. Ahí va, vamos. Pero Pablo siempre se movía y mientras se movía, Dios le iba guiando a donde él quería que hiciera lo que hiciera. Lo que tenía que hacer. Así es la fe, querido. Aquellos que se detienen van a retroceder. Aquí no es que te quedas parado, aquí retrocedes o avanzas. Y el problema, como dije, es que la iglesia ha malentendido el concepto de la fe. Como esa fe que me siento y casi tiene que venir a la arcángel Miguel y el Gabriel juntos para decirme, muévete. No, querido. Basta con que el Señor te diga, haz esto, ok, vamos. Pero no, el problema de nosotros es que decimos, y Señor, ¿y por qué? Es que no veo nada, Señor. ¿Me estás creyendo o no me crees? Sí, muévete. Bueno, ahí está la lucha. Bueno, la fe, como dije, no es una fe estática, es una fe que se mueve confiando en la guía del Señor expresada en su palabra, como dije aquí parte. Y en nuestro texto tenemos un claro ejemplo de eso. Vemos cómo José no solo era guiado a salir de Egipto y volver a Israel, sino que cuando salió, Dios guió nuevamente a José para que no solo hiciera la voluntad de Dios, sino para que cumpliera lo que las Escrituras mencionaban en el Antiguo Testamento, o habían dicho, mejor dicho, lo que se había dicho acerca del Mesías. Ahora, fíjate, una cosa es que el Señor está guiando a José y otra cosa es que mientras los guía, se va cumpliendo lo que el Señor había dicho acerca del Mesías, al mismo tiempo. Interesante. Fíjate, no solamente está guiando a José en sus circunstancias, sino que está guiando a José en las circunstancias para cumplir su palabra. Al pie de la letra. ¿Cuál era su palabra? Mira lo que dice ahí. En el texto dice ahí, dice que vino a Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Se acuerdan? Ahí está. Ahora, esa localidad, Nazaret, está ubicada básicamente en un valle alto entre los cerros más meridionales de la cadena del Líbano, básicamente es Galilea. Ahora, para que entiendan un poco el concepto de Galilea, es
habían dos, se llamaba la Galilea Baja y Galilea Alta. No es porque estaba más grande que una que la otra, sino que era por las montañas. Galilea era un cerro, un cordón de cerro montañoso. Entonces, entre más alto era porque las montañas eran más grandes y abajo era obviamente más habitable, no es que no había montañas. ¿Ya? Entonces era así. La base del valle donde estaba Nazaret ya era unos 370 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y es probable que por esa ubicación era su nombre Nazaret significa atalaya. ¿Se acuerdan de la atalaya? ¿Cierto? Que miran la altura. Por eso mismo, Nazaret significa eso, porque lo más seguro es que estaba en una planicie en las alturas. ¿Ya? Si bien no es mencionada ni por Josefo, que es el historiador judío de la época, ni por los libros apócrifos, ni en el Talmud judío, la única mención que se tiene de esa localidad que encontramos es en las páginas de la Biblia del Nuevo Testamento, ni siquiera en el Antiguo Testamento aparece. Dice, ¿de verdad? Sí, busca. No aparece Nazaret en el Antiguo Testamento, solo aparece aquí, en Mateo. Ahora, dice, mira, interesante. Sí, interesante. Lo más interesante es por qué dice Mateo, más abajo, como fue dicho por los profetas. ¿Qué profetas? Si no aparecen en el Antiguo Testamento. Buena pregunta. Se la dejo para la casa. No, vamos a responderla acá. Ya. Como dije, no es mencionada en el Antiguo Testamento ni por Josefo ni por ninguno de ellos. De hecho, la única mención que se tiene de esa localidad es en el Nuevo Testamento. Aunque esto podría obviamente ser un tema de conflicto para algunos, la referencia más judía, más antigua, es la que se encontró en la excavación en Cesarea en el año 1962, ¿ya? Y que dice que la menciona como uno de los lugares en Galilea a la que emigraron miembros de los 24 cursos sacerdotales después de la fundación de Aelia Capitolina en el 135 después de la era cristiana. Fíjate, ahí más o menos es el documento. Ahora bien, algunos escritores o autores han tratado de relacionar la palabra Nazaret con la palabra vástago, Isaías 11.1, ¿ya? O el renuevo de Isaías 53.2, ¿ya? Hacen un tema etimológico ahí, un reo medio bueno, pero en realidad no hay una base sustentable, fiable, de que Nazaret venga de esa raíz que aparece como vástago en la Biblia. No tiene base propia, ya, aunque algunos quieren ligarla. Ahora, la pregunta entonces surge, y el problema surge, como dije, ¿por qué Mateo dice que para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas? ¿Qué profetas? Si no aparece en el Antiguo Testamento, ¿qué profetas está hablando Mateo? O sea, básicamente, como dije, Mateo es el único que cita esto y ya, pero en el Antiguo Testamento no hay ni uno que mencione Nazaret. Por eso, ¿se acuerdan que hay uno que dice, de Nazaret puede salir algo bueno? Porque entendía perfectamente eso, era Nazaret. Como dije, ¿por qué Mateo dice que para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas cuando no hay ninguna mención de Nazaret por ningún profeta del Antiguo Testamentario? Ahora, voy a contestarte la pregunta. Ahora, hay que notar que algunas referencias con respecto a algunas profecías que se sabía en el contexto judío eran habituales. Por ejemplo, podemos mencionar el caso que menciona Judas acerca del libro de Enoch. ¿Se acuerdan? Judas capítulo 14, verso 15. Miren lo que dice ahí. Judas capítulo 14, verso 15, como ejemplo, para que puedas entender algo de acá. Mira, dice ahí, Judas capítulo 14, capítulo 1, verso 14, 15. Después dice, de eso también profetizó Enoch. No tenemos ni un registro, o sea, los judíos tienen un registro de Enoch, pero no es... ¿Cómo cita este? Bueno, y acá, de esto también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En otras palabras, cita algo de Enoch. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, ocupó un libro.
perfección. Entonces, para los judíos eso era más que, de hecho, todavía es más que sabido que hay este tipo de profecías y dentro de su cultura está ese concepto. ¿Ya? Otra es la que se menciona, a la que menciona Pablo en Hechos capítulo 20-35. Mira otro ejemplo, ya que tenemos más cercano a lo nuestro. Hechos 20-35. Mira lo que dice ahí, Hechos 20-35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los que necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Dar que recibir. ¿A dónde le dijo el Señor? ¿En qué texto? No hay ninguno. Los evangelios no dicen nada de eso. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan no dicen nada de eso. Entonces dice, así como fue dicho, ¿por qué? Pero el Señor Jesús lo dijo. ¿A cuándo lo dijo? Mateo no lo registra, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan tampoco. ¿Cómo sabe Pablo que eso lo dijo el Señor? Buena pregunta. ¿Te va a ayudar con eso? Recuerda que en Juan 21-25 dice Juan, si yo tuviera que registrar todo lo que se dijo y lo que se hizo, se llenaría el libro. Querido, dentro del contexto judío hay muchas cosas que se dijeron que no están escritas acá. Y acá tenemos algo que cita Pablo, que dijo el Señor, que no está registrado. Dice, mira, ahora vamos al texto de Mateo para que entiendan. Entonces aquí quiero llegar con eso, y es que algunas cosas que eran conocimiento común para la nación de Israel, en algunas ocasiones no eran mencionadas por los escritores bíblicos, ¿ya? Y al parecer el hecho de que Mateo escribe primero a una audiencia judía, está escribiendo a judíos, ¿ya? Y que posiblemente habían escuchado de algunos profetas esta mención de Nazaret, por eso lo que hace a Mateo es citar a estos profetas diciendo, mira, en realidad lo que dijeron ellos se cumple, vendría de Nazaret. Ahora, ¿qué profetas son? No tengo idea porque el texto no dice qué profetas son. Lo que sí dice es que Mateo certifica esa instrucción profética de estos hombres que hablaron acerca del nacimiento del Mesías en Nazaret. ¿Quiénes? Como dije, no se mencionan. Entonces, lo que sí podemos entender es que eso era muy conocido, para decir así, por el contexto judío, de que posiblemente el rey de Israel iba a ser de Nazaret hasta cierto punto. ¿Ya? Y obviamente estos temas así, dentro de la misma nación, se ponía en conflicto en algunos casos, habían debates. Entonces, eso pasa en este caso con Mateo. Entonces, por eso dice, para que se cumplan las escrituras como fueron dichos por los profetas, tendría que ser llamado ¿qué? Nazareno. ¿Ya? Nazareno, no dije nazareo. Nota con eso, al pie de la página. Nazareo es un voto judío de nazariato, donde el judío hacía un voto ante Dios de no cortarse el cabello, no tomar vino ni sidra, ni nada que viniera de la vid. Después se cortaba el pelo y lo hacía como olor grato ante el Señor. Es un voto nazareo. Ya cuando ven esas películas de Jesús con el pelo como por acá, así que es largo, a veces por ese Jesús de Nazaret, ¿se acuerdan que siempre con el pelo largo? Es por ese concepto equivocado de que es nazareo. No, Jesús nunca fue nazareo, fue de nazareno. Los judíos por naturaleza no tienen los pelos tan largos, excepto los que son los que están prosélitos, que tienen sus cositas, ¿se acuerdan? Las filacterias, eso sí, pero generalmente no tienen pelo corto. Si has sido a una sinagoga o cerca de personas de sinagoga, vas a notar que tienen el cabello corto, no lo tienen largo. Porque es deshonroso para ellos tener el pelo más largo. Las mujeres tienen que tener el pelo largo, y es así porque la ley lo dice. El hombre no puede ni tener el pelo largo, ni vestirse con vestiduras de mujer. No. La ley lo condena. Entonces, en ese contexto, cuando vemos acá, como dije, a Jesús junto con su familia, en Mateo capítulo 2,
Y termina, como dije en nuestro texto, diciendo eso, que debía ser llamado nazareno. Ahora, ¿qué quiero decir con todo lo que hemos mencionado, querido? En realidad, como dije al principio, Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de los acontecimientos. Y Dios quiere guiar tu vida. Dice, ¿cómo se hace eso? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La única forma, querido, en que el creyente puede ser guiado por estar seguro de eso es que la palabra de Dios abunde en tu mente y en tu corazón. Que haya Biblia. Biblia, y solo Biblia. En tu corazón. Si la lees poco, vas a tener tus resultados. Si la lees mucho, va a notarse. Querido, siempre se nota. Pero deja que el Señor guíe tu vida. A veces la gente dice, bueno, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primero si eres creyente, empieza preguntándote si eres creyente, entonces pregúntate cómo está tu vida con Dios. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está avanzada? ¿No está así como arrastrando? ¿Cierto? Con la uña, algunos con los dientes, así, oh, vamos que se puede. Cuando le digas, sí, Señor, estoy bien conmigo. No tengo nada, no doy gracias, Señor, porque estoy bien, estoy avanzando, estoy creciendo. No digo que soy perfecto porque me falta hasta la eternidad, pero ahí estamos. Querido, como te dije, Dios guía todas las cosas. Pero deja que Dios guíe tu vida para que pueda hacerse la voluntad de Dios en ti, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, y gracias por tu bondad para con nosotros, Señor. Y gracias por enseñarnos por medio de José, este varón, Señor, que sin duda nos permite ver cómo ha crecido, cómo ha avanzado en su fe y cómo la fe, Señor, no tiene que ver con algo estático, sino una fe creciente, que confía, que avanza, sabiendo que tú eres fiel y poderoso para cumplir aquello que nos has dicho. Permítenos, Señor, seguir el ejemplo de José y avanzar, Señor, y que a veces no veamos nada, poder saber que tú estás guiando todas las cosas, que esa sea nuestra confianza más grande, nuestro anhelo más deseado, Señor, y que tú eres quien guía nuestras vidas. Y lo estás haciendo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a pasar a la ofrenda y antes de ello